Hola a todos y todas, mi nombre es Soledad Davis de Psicosimática y tengo el grandísimo honor de recibir en esta oportunidad al doctor Mark Sidgwick. Él es referente internacional en los estudios de esoterismo islámicos y árabes, particularmente también en la investigación del sufismo. Y una de las particularidades también de su investigación es en la historia del tradicionalismo guénoniano, también podríamos decir, de lo cual estaremos hablando. Tiene una vastísima trayectoria. Él nació en Londres, estuvo viviendo como por 20 años investigando también en el Cairo y enseña en la Universidad de Dinamarca y tiene varios libros publicados en estos temas, de los cuales de momento sé que solo uno, lamentablemente, está traducido al español, que es una breve introducción al sufismo. Lamentablemente porque también es una breve introducción cuando Mark realmente viene haciendo una investigación muy profunda al respecto, por lo cual nos merecemos algo más que breve, yo creo. Eh, bueno, como decía, publicaciones sobre esoterismo islámico, sobre sufismo, por supuesto, y como decía, sobre la historia del tradicionalismo. Marc, bienvenidísimo, muchas gracias. Algo también que quiero remarcar es una entrevista internacional con la sorpresa para mí y el agradecimiento de que esta entrevista internacional la haremos en español, así que Marc, nuevamente gracias también por el esfuerzo que también sé que requiere conversar en profundidad en estos temas en otro idioma. Así que De nada. bienvenido y gracias. Gracias a vosotros también. Bien, para comenzar, me gustaría que tú puedas contarnos como tu recorrido personal, cómo fue que dentro de la profundización, en la investigación del esoterismo islámico, de hecho, algo que no dije es que también eres presidente de una asociación importante en los estudios académicos del esoterismo islámico y árabe, que este año hacen una importante conferencia. Voy a dejar también los datos para quienes estén interesados. ¿Cómo fue que dentro de la investigación te interesaste en el tradicionalismo? Que es donde me gustaría también que vayamos enfocando nuestra conversación. Bueno, pues lo encontré en el Cairo. En el Cairo y también con contactos en Italia. Mientras que estuve haciendo mi tesis de doctorado, y fue una tesis sobre un orden, una tariqa, un orden sufi, y encontré por casualidad una investigadora italiana en una conferencia en Khartoum y estábamos charlando y ella decía, bueno, pues tenemos gente de esa tariqa en Milano. Pensé, ¿Milano? ¿Cómo es eso? Y pues fue a Milano, encontré a un cierto Abdulwahid Pallavicini, Ujú, ah, ujú. y él me hablaba de René Guénon, del tradicionalismo y también de un tradicionalista italiano un poco controversial que se llamaba Julius Evola. Y eso Ah. fue el empezamiento de todo eso. Mm, Y es interesante porque no hay mucha investigación académica al respecto de la historia, de las características, de los fundamentos, digamos, del tradicionalismo. Mm. Y además son figuras, como bien dices, controversiales porque también dentro de la academia no son personas que se suelen citar, ¿no? No, Em, exacto. sí, Son personas que tienen un cierto influencia en la sí. academia, pero preciso, como dices, no se suelen citar. ¿Por qué crees? Bueno, porque no son tan respetables, ¿no?
se suele leerlos más que citarlos. Necesitarlos, claro, No. claro, claro. Pero yo, Ahora como también, yo no tengo ese problema porque como historiador, no, eso claro, es un poco otra cosa, ¿no? Porque sí, como historiador soy autorizado a escribir la historia de cosas importantes en claro. la historia del pensamiento occidental y Sí, sí, mira, ahora que sacas el tema como historiador, una de las preguntas que quería hacerte tiene que ver en términos de la perspectiva histórica, ¿no? Porque, bueno, dentro de la comunidad de psicosimática, que son personas también interesadas en las temáticas esotéricas, el tradicionalismo, que es una, podríamos decir, una corriente esotérica del siglo XX, liderada por René Guénon, que se caracteriza quizás dos de sus grandes características. Una es su crítica a la modernidad mm, y otra, este rescate de la idea o la noción perennialista de tradición, ¿no? Entonces, ahí, desde el punto, muchas veces inclusive se lo critica, digamos, al tradicionalismo como por ser antihistórico, y cómo es esta paradoja en donde al mismo tiempo que se enfatiza la noción de tradición como una sabiduría perenne, que es eterna por naturaleza, al mismo tiempo, o su otra característica lo contradice, porque dice que a partir del siglo XVII, con la llamada modernidad, esta tradición se ha perdido. ¿Cómo es que mm, algo, al mismo tiempo que es atemporal y eterno, mm, es también temporal y cultural? mm, mm. Bueno, pues es que hay distintas culturas en el mundo. Y la idea de Guénon, una de las ideas más importantes, fue precisamente que la tradición perenne y todo fue perdido en la modernidad europea, Claro. pero no en los sistemas y culturas orientales. Y los dos culturas orientales que interesaban mucho a Guénon fue el hindú, con sus lecturas de la Vedanta, y el sufismo. Y pues la idea fue que la modernidad fue un peligro para las culturas islámicos y hindúes, pero que esa tradición todavía se encontraba en esas culturas orientales, como decía. Y pues, como digo, él leía mucho en la Vedanta, sobre todo, pero se interesaba en todas las tradiciones, incluso las tradiciones europeas de la Edad Media. En el medioevo. Pero lo que decía ahí es que, pues que la tradición oriental más abierta para occidentales fue el sufismo. Y pues las ideas venían muchísimo de la Vedanta, pero la práctica venía del sufismo. Muy interesante, porque inclusive en tu libro, tu último libro sobre tradicionalismo y el proyecto de restaurar el orden en Mm, el mundo, tú compartes también que dentro de justamente esta crítica que hace el tradicionalismo a la modernidad, como, bueno, otros también contemporáneos a René Guénon, mm, pero que la solución que propone a este problema del occidente moderno
es por una parte las filosofías orientales, ¿no? Que también es algo que empieza a surgir, ¿no? Esta promesa espiritual que en Occidente empezamos a encontrar en Oriente, pero la otra solución que parecen proponer para esta problemática es el fascismo, como dos soluciones Sí. a la pérdida, a este olvido, ¿no? en Occidente moderno. ¿Podrías ampliar un poquito al respecto? Sobre todo eso, bueno. Pues como dices, dos soluciones, uno sobre el plan personal y eso fue sobre todo el sufismo. Y eso fue también lo que interesaba lo más a Guénon. Pero la otra solución no fue exactamente el fascismo. Fue algo que tal vez se encuentra en la misma región grande. El fascismo mismo no interesaba jamás a Guénon, Ah, y fue este otro, el italiano, Julius Evola, sí. que tenía relaciones con el fascismo. Y durante este periodo no fue jamás miembro del partido fascista y en el mismo tiempo conocí un poco a Mussolini, lo encontré, pero también tenía problemas con los oficiales fascistas italianos. Y mientras que estuve hablando una vez en Alemania, el gobierno fascista de Italia lo he retirado su pasaporte porque no les Ah, gustaba lo que estaba diciendo ajá, ajá. en Italia. Y después de la guerra, Ébola fue un crítica muy fuerte del pasado fascista y decía que, bueno, que identificaba varios problemas con el fascismo, incluso que fue demasiado ah, burguesa de la, Ujú. ¿no? Y no fue bastante extremo. Y Claro, pues, sí, un poquito extremos, se ¿no? Sí. puede, de, Lo de- notó. de una manera fue antifascista de derecha, no de izquierda, como la mayoría son de izquierda, claro. Pues, Claro, claro. no, como digo, en la misma región, ah, es una región donde se encuentran cosas y una región donde hay varias cosas que no se encuentran. Y lo que tiene el pensamiento de Évola en común con el fascismo es tal vez más en lo que no se encuentra. Y las cosas que no se encuentran en esa región son ideas como democracia, libertad ¿De cuál? personal, Vale, democracia, sí. ¿ah? Ah, Democracia, sí, 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 sí. democracia, libertad personal, egalidad y cosas como eso. Y esos claro, son cosas que son muy importantes para la mayoría en modernidad, ¿no? Y fue Guénon mismo que les identificaba como ilusiones. Mm, Guénon no fue contra la egalidad humana en principio, pero decir que no existaba. Que no claro. existaba en teoría, porque los hombres son distintos, con distintos capacidades, Capacidades. ¿ah?
que son distintos con distintas capacidades y también que en la modernidad la igualdad es una ilusión porque se dice que la gente es igual, se dice que la gente es libre, se dice todo eso, que con la democracia, que el pueblo gobierna a sí mismo. Pero eso, según Guénon, no es verdad. No, Ah, no, no, no es posible, claro. sí. Y pues para Guénon fue más que esas cosas son ilusiones. Ah, para, para Ébola fue que esas cosas son ilusiones muy peligrosas y que hay que combatirles. Compartirlas, claro, Y para claro. los dos, Y para los ahí es el vínculo con la derecha y exacto, su... Claro, exacto. Pues Évora fue lo que gustaba a Évola en el fascismo y el nazismo también, no fue sus principios, porque, por ejemplo, las ideas raciales del nazismo fueron sobre, según Ébola, ah, ideas demasiado fáciles, que decía que el racismo biológico es tal vez bien si hablamos de perros o de caballos, pero que se hablaba de hombres, de personas humanas, fue mucho más complicado que eso. claro, Y pues no fue tanto cosas como el racismo, que no le interesaba nada, o más al contrario, fue que esas ideas modernas democráticas y todo eso, que esa gente de la derecha lo rechazaba como él. claro, claro, claro. Teniendo tanto énfasis en las teorías, bueno, en la cultura en general medieval, ¿no? Como que eso llevado, que tú planteas esto también en el libro, ¿no? Como el tradicionalismo queriendo recuperar la tradición medieval, justamente llevado a la política, pues bueno, no nos encontramos con estas cuestiones de la democracia, ¿no? Y es en otros términos. Exacto. Y lo que les gustaba a las dos y también a varios otros tradicionalistas en la civilización medieval fue la existencia de una jerarquía, Claro, porque al contrario a esa igualdad ilusional fue la jerarquía. Y eso es claro, algo que se encuentra también en las tradiciones indios, con, claro, con, claro. con el sistema de castas, castes, De castas, sí, 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 de sí, castas, claro, con con el el sistema de sistema de castas, castas. claro, tal cual. Ahora, me parece muy interesante lo que dices, porque, bueno, estas ideas de libertad, de igualdad, de la modernidad, ¿no? De la mano con la Revolución Francesa, también vienen de la mano de la masonería, algo que mismo René Guénon dice que es uno de los pocos movimientos que en la modernidad ha, Mm, eh, bueno, ha guardado, ha sido guardiana, digamos, de la tradición, sí, ¿no? sí. Bueno, eso también puede parecer una contradicción, pero Sí, claro, hay varias especies de masonería. claro, Y en Francia hay una masonería muy republicana, muy laica. claro. Y la masonería oficial, si se puede decirlo así, francés, es laico, republicano,
anticatólico, antirreligioso y por eso, según Guénon, muy moderno. Pero también hay y había y hay todavía otras masonerías que son más interesados en simbolismo, por ejemplo, menos que en esas ideas republicanas. Sí, sí, y hay muchos tradicionalistas dentro de la masonería, de hecho, también, ¿no? Mm, Em, Siguiendo un poco con este tema de las jerarquías también, porque si bien René Guénon no se pronunció, digamos, políticamente como Ébola, como decías, sí que enfatiza mucho esta noción del iniciado y que la espiritualidad es para unos pocos, ¿no? En donde parecería hablar de una élite, ¿no? En términos no ya políticos, como una mm, raza aria no política, sino espiritual, ¿no? mm. ¿Cómo, cuál es tu opinión Bueno, al respecto? es todavía esa idea de que los hombres son distintos, Claro. pero también hay esa idea que es muy, muy importante para que no todos los tradicionalistas, la diferencia entre el esotérico y el exotérico. Y mientras que nosotros académicos hablamos mucho de qué es la esotérica, y no lo sabemos. Occidental, no occidental, digamos, Bueno, y global. también dónde están las fronteras del esoterismo, ¿no? Pero Guénon tenía una idea muy, muy clara de lo que es el esoterismo y es una idea que viene tal vez del sufismo. Porque en el sufismo hay una distinción muy clara entre lo que se llama el batin y el zahir. Y el batin es lo que se traduce con esotérico en francés. Mm, El batin es el sufismo, es el espiritual, es el interior, es el simbolismo y todo eso. Y la práctica sufi. Mientras que el exotérico, el zahir, es la religión pública, es las reglas islámicas. Con Rehab hay un parte exotérico, las reglas, las tantas reglas sobre cómo hacerlo y hay que estar en un estado de purificación y para estar en un estado de purificación hay que lavarse con agua. ¿Y qué queremos decir con agua? ¿Cuándo es mm, agua puro? ¿Cuándo no? Y todo eso. Pues hay un montón de reglas exotéricas, zahir, sobre muchísimas cosas en Islam y también en otras tradiciones religiosas. Pero hay lo que quiere decir rezar. Hay el contacto con el trascendente. mm. Hay los efectos interiores espirituales y todo. Y eso es el esotérico. Bueno, pues el exotérico es para todo el mundo. El esotérico no es para todo el mundo, porque si Mm. fue para todo el mundo, eso sería exotérico, ¿no? Es una Y el mundo definición. sería otro. Exacto, ¿no? Y es una definición muy, muy lógica, la definición Sí, 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 de sí. Guénon. Y pues el esotérico no es para todo el mundo, no es fácil, ah, es para los que lo quieren, que tienen capacidad para eso, que tienen interés para eso y que quieren ir más allá que lo que es posible con la religión exotérica.
Y eso es lo que te va a decir la mayoría de los sufíes, y es también lo que va a decir tradicionalistas como Guénon Tradicionalista, y Évola también. sí. ¿Y cuál era su relación con el cristianismo? Ah, bueno, para Guénon miraba al catolicismo sobre todo, porque el protestantismo no le interesaba, decía que eso no fue incluso una religión, fue un sistema laica de moralidad o burguesa o qué sé yo. No, pero decía sobre el catolicismo que tal vez había un día en que el catolicismo tenía los dos aspectos esotéricos y exotéricos, pero que en su día el catolicismo había perdido el esoterismo y pues fue una religión puramente exotérico y Esotérica. por eso sin interés. Ah, Ébola fue mucho más fuerte contra el catolicismo y miraba el catolicismo como un producto de, de judío, porque fue un poco antisemita, y decía que el catolicismo fue una religión para esclavos. Y Hola, acá, pero- sí, es fuerte, ¿no? Y Fuerte. eso también fue una ¿Esclavos diferencia. de quién? ¿Esclavos de quién? Fue una diferencia entre Ébola y Mussolini, porque cuando Mussolini firmaba su concorda con la iglesia, Ébola decía que eso fue el fin del fascismo. Claro, claro, Porque claro, claro. él se interesaba en el paganismo italiano, el Claro, paganismo romano. Y claro, fue por claro. eso que cambiaba su nombre a, originalmente fue Giovanni, pero Julius Ah, fue romano imperial y todo eso. claro, claro, y no podía ser menos que Julius, el ébola. Interesante, porque entiendo que Guénon no era muy partidario de lo pagano y chamánico, ¿no? No, porque es verdad, que eso es una diferencia entre los dos. Y puedo decir que el sufismo, bueno, tal vez, pero fue una religión extranjera para él, Mm, que claro, pensaba que como europeo el Islam fue otra cosa y también fue en otra lengua. Y claro, Evelyn no leía el árabe y claro. no tenía interés en aprenderlo. En aprenderlo. Ujú. Pues su posición fue que el sufismo, bueno, para que no, si a él le gusta, vale, pero para mí no. Claro, claro, Ah, claro. y eso, Sí. eso es algo que es un poco raro, ¿no? Que la derecha europea de hoy es normalmente bastante contra el Islam y los musulmanes y la inmigración y todo eso. Y al mismo tiempo hay muchos que leen la obra de Ébola y Mm, incluso la obra de Guénon, porque cuando se interesa en Ébola es muy fácil que sí, se obvio, diga con claro. Guénon. Bueno, pues es que eso quiere decir que tenemos una derecha, partes de la derecha, que toman inspiración de un convertido al Islam, mientras que tienen Sí, posiciones bastante islamófobas.
en Europa. Y por fin, esa gente me parece un poco raro, parece raro a varios otros, pero lo que dicen a esa gente es, bueno, sí, pero son dos cosas distintas. El Islam, el Medio Oriente, perfecto. Aquí en Europa, no. No, claro, allá, Allá, la vida de la allá, gente. María, allá. Qué interesante sería si las personas actualmente, la importancia de conocer la historia y la historia de influencias también de las propias teorías, ¿no? Sí. Porque muchas veces uno se encuentra con estas cosas, ¿no? Con las propias paradojas y controversias también, ¿no? Porque inclusive una de las controversias, recién traías también, bueno, esta distinción igual entre lo católico y los protestantes, y bueno, pienso, por ejemplo, en otro crítico de la modernidad como Max Weber, y Sí. su teoría, su noción, digamos, su idea del desencantamiento del mundo, en donde también habla que, digamos, los culpables del desencantamiento es el protestantismo y el capitalismo, ¿no? Y digamos, de alguna manera, llamativamente, los estudios esotéricos en la actualidad están floreciendo en países más bien protestantes y no católicos. En los países católicos, como por ejemplo España, bueno, Sí, hay que picar más piedra, pareciera, al sí. respecto para traer estos temas dentro de la academia, por ejemplo, ¿no? Como es Pero, interesante ver estas también. pero creo que hay y eso no sé por qué, pero creo que hay una diferencia entre España y otros países católicos como Italia y Francia, Claro, porque claro, Guénon fue claro. francés, Évola Mm, fue italiano, y si vas en Italia, me acuerdo, estuve una vez en Torino. Y en cada lámpara había un anuncio sobre un encuentro esotérico, qué sé yo. Y me parece que España es bastante distinto en esa. Y no en eso. sé por qué. Tal vez Sí. tiene algo que ver con el franquismo. Ah, Seguramente. Sí, por, seguramente, porque esa es una pregunta que ha surgido entre varios académicos que mm, vivimos aquí mm, respecto a estos temas, de qué pasa en España con estos estudios también y la forma de estudiarlos también. Bueno, había varias décadas en que si se quería leer Ébola en español, había que ir en Argentina, porque en Argentina fue posible traducir y publicar cosas que no fueron Claro, posibles que no era posible en en España. España. Ujú. ¿Y porque, bueno, me comentabas que también ahora estás haciendo una investigación, bueno, aquí en España, bueno, de hecho, ahorita mismo estás hablando desde Madrid, pronto tendremos el placer de tenerte aquí en Barcelona. ¿Qué estás investigando? Hay varias cosas que me interesan en el plan académico y uno de esos es la cuestión del Islam en Europa. Y tal vez, perdón, y uno de esos es toda esa cuestión del Islam en Europa. Y Ujú. eso es un poco porque los primeros musulmanes europeos fue tradicionalistas, gente franceses, suizos, gente que había leído la obra de Guénon y que seguía su camino hasta el sufismo. Y pues en los años 40, en Suiza, por ejemplo, había un par de musulmanes en las embajadas de países árabes y lo demás fueron lectores de Guénon, de origen suizo. Pero ahora, claro, es otra cosa y hemos tenido esa emigración y inmigración, perdón, hemos tenido esa inmigración y me interesa lo que pasa con musulmanes nacidos aquí
en Europa, que son sus experiencias, que quiere decir ser musulmano en Europa hoy. Y eso es más o menos sobre lo exotérico, pues eso es otro que hago aquí. Marc, te hago una última pregunta, retomando la idea de perennialismo, ¿no? Como esta idea de una sabiduría eterna que ha sido transmitida. Hay algunos que han inclusive trazado cierta genealogía mítica, ¿no? Partiendo también en el Renacimiento con, por ejemplo, Marcello Ficino, quien ya también en el Renacimiento aparece esta idea. Inclusive pienso que, bueno, también se considera el Renacimiento como un punto de partida para el estudio del esoterismo, ¿no? Pero quedándonos con la idea de perennialismo, eh, ¿cómo diferenciarías el perennialismo guenoniano o tradicionalista respecto a otros tipos de perennialismo, ¿no? Respecto a otros movimientos que también rescatan esta noción de que hay una sabiduría transversal a todas las religiones exotéricas, ¿no? O vías espirituales, ¿no? Inclusive la sociedad teosófica a quien René Guénon ha criticado, o mismo Marsilio Ficino. ¿Cómo diferenciarías el tradicionalismo, el perennialismo guenoniano de otros? Bueno, pues Si es que se creo puede que diferenciar. hay por lo menos tres variantes del perennialismo. Marsilio Ficino es normalmente visto como uno de los primeros perennialistas. Y Ficino fue sacerdote católico. Ficino fue con todo muy católico y claro, se interesaba en la obra de Platón, de los neoplatonistas y todo eso. Pero decía, esa gente, la palabra que utilizaba Ficino fue prisca teología. ¿Ah? Esos son teólogos que tienen la verdad católica incluso antes de Jesucristo. Y pues el perennialismo de Ficino fue un perennialismo muy católico. Y Católico, también, porque la verdad era católica. Esta exacto, verdad universal era fue católica. católica. ¿Y qué quiere decir católicos? Universal, ¿no? Claro, Católicos claro, claro. en griego, quiere decir universal. Y no fue solo Ficino. Había, por ejemplo, este francés Guillaume Postel, que es un hombre muy interesante, bastante difícil a entender, pero él también terminaba con un fe universal y un rey universal, que sería el rey de Francia, pero su universalismo incluso todavía muy católico. Bueno, eso es el perennialismo más antiguo. Claro. Lo que tenemos hoy en día también es un perennialismo bastante universalista. Todo es verdad. Todo contiene el verdad. No importa si es un teólogo protestante, si es un sufi, si es Rumi, no importa, todo tiene verdad. Y este perennialismo universalista es más universalismo que perennialismo, de verdad. Y es algo que es muy común hoy en día, ¿no? Y siempre hay límites. Cuando el Papa invita a todo el mundo a venir para un día universal de algo, no invita a los satanistas. Claro, claro, claro. Ese es su límite. Hay siempre un límite. Siempre hay un límite. Pero, Sí. pero
No, pero normalmente este universalismo es casi sin límites y no es muy Claro, crítica, no es muy crítica. Y claro, eso fue claro. una cosa muy importante para Guénon, porque el teosofismo, por ejemplo, fue de una manera perennialista también, pero según Guénon no fue auténtico porque Ok, no fue precisamente este universalismo que incluye todo, todo, ¿no? Sin claro, crítica. Y claro. por eso no fue auténtico. Es una palabra muy importante para que hay que ser auténtico. Y lo que pasa ¿Y en la qué significa auténtico para Guénon? bueno, con el O cuáles sufismo son es los requisitos de ser auténtico? sí, no, con el sufismo es muy fácil porque hay un sistema de garantía de autenticidad en el sufismo que se llama la silsila. Ajá, Y silsila quiere decir cadena y cada sheikh, cada murshid, cada guía sufi tiene una cadena. Yo aprendí de fulano, que aprendí de fulano, y hay una cadena así que sigue normalmente a Sayyidina Ali, y desde él al profeta, y claro. desde el profeta a Dios mismo. Dios Pues mismo. si tienes esa cadena, es una garantía de Es auténtico. autenticidad. Si no tienes la cadena, si no has aprendido esoterismo con un maestro esotérico, si lo has solo leído en unos libros y tú misma piensas, para que Claro. no basta. Y también que el esoterismo debe estar parte de una religión ortodoxa. Mm, Y eso fue muy importante para que no. El protestantismo no es ortodoxo. mm. O Ah, el sea que para ser auténtico, o sea, aunque uno haga una práctica esotérica, para tener una práctica auténtica, también uno debe practicar su aspecto exotérico de la misma religión. Bien. exacto. Y ahí serían los tres tipos de perennialismo, digamos, el católico de Ficino, el universalista y el tradicionalista. Preciso. Y eso hace la vida un poco difícil porque cuando se habla del tradicionalismo, bueno, hay varias tradiciones en el mundo, ¿no? Por fin es algo muy preciso, es un tradicionalismo perennialista guénoniano. Muy bien, Marc. Yo voy a dejar de hacerte preguntas porque puedo estar haciéndote preguntas todo el tiempo, me las reservo en persona. Perfecto. Pues Sí. espero un mail y gracias para la entrevista. Fue un placer. Un placer enorme, Marc. Muchas gracias. Los invito a suscribirse también y seguir este otro tipo de temáticas que seguimos compartiendo. Marc, nuevamente gracias y hasta muy pronto. Hasta luego.